¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a otra edición de El Ojo del Cuervo. Hoy tenemos la visita de un reconocido exponente de nuestra música, el maestro Julio Ñáñez. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo anda? Muy bien y muy agradecido por esta invitación. Realmente es un gusto compartir un diálogo contigo. Esta sala que me encanta, como te lo he dicho muchas veces. De repente es todo una magia, este revestimiento, esta acústica. Hermoso, te felicito, además ya te lo he dicho otras veces. Gracias. La magia de la televisión, después todo es cartón pintado, ¿vio cómo es? Sí, así es. Nacido en Marcelino Escalada, Santa Fe. Sí, sí. ¿Dónde es eso de Marcelino Escalada? Ubíqueme en la bota, por favor. ¿Cómo no? De Santa Fe, por la ciudad, por la ruta 11 hacia el norte, 150 kilómetros. Es un pueblito muy chiquito, lo sigue siendo. ¿Habitantes? En este momento no sé porque hace mucho tiempo que no voy, pero en su apogeo debe haber tenido no más de 3.000 habitantes, una cosa así, 3.500. Era un pueblito que se sustentaba en el ferrocarril, claro. El tren que viajaba desde Buenos Aires hasta Resistencia, Chaco. Y toda la actividad comercial se radicaba justamente en la actividad ferroviaria. De hecho, mi padre, nacido en ese pueblo, fue ferroviario y se inició en ese pueblito. Como tantos pueblitos de la línea férrea, que después los que tuvieron la desgracia de que las líneas se fueron levantando, se fueron muriendo junto con el tren, ¿no? Así es. Se los consumió, digamos, el transporte terrestre, claro, el transporte automotor, y fueron decayendo, y con ello toda la actividad, la gran actividad comercial que tenía. Pues realmente el ferrocarril era una vía de vida. Transportaban todos, pasajeros, trenes de carga que pasaban 2 o 3 por día. Así que había, amén de la gente que trabajaba ahí, motorizaba, claro, un montón de áreas, claro, del pueblo. ¿Sí? Había nacido por él prácticamente, claro. Sí, sin duda. Julio, tu papá, además de ferroviario, cantaba. Sí, cantaba no profesionalmente, pero cantaba así en su medio, con sus amigos. ¿Qué cantaba? Y le gustaba el tango, sí, era tanguero. O sea que viene de cuna. Sí, pero hay una bifurcación en el medio. Él era un muy buen bailarín, como toda la gente de su época. Le gustaba farrear, como decían ellos en aquella época, pero él fanático de las orquestas como Juan D'Arienzo, en fin, las que eran bailables. Y yo de muy chico empecé a buscar para otro lado el tema, y vino las desavenencias. Yo empecé, claro, papá cuando escuchabas Piazzolla decía, ¿pero qué va a ser tanto? No, empezó antes la cosa, empezó con Mariano Mores. Con Mariano Mores. Claro, pues pasó lo siguiente. En Santa Fe había un gran maestro, Laureano Sosa se llama, que por aquellos años era director artístico del ET9 y pianista titular de la Orquesta Sinfónica Provincial, que dirigía el maestro Washington Castro. Este hombre un día me dice, Juli, a usted que le gusta tanto la música, ¿por qué no va a ver los ensayos de la Sinfónica? Y un día fui. Salí, como yo le cuento a mis amigos, con el cerebro dado vuelta. Digo, ¿por qué la música popular no puede tener esta grandiosidad de sonidos, estos timbres de metálicos, algún coro, una masa de cuerdas? Pero claro, en aquella época yo no estaba preparado ni tenía los conocimientos como para emprender una aventura de esas. Pasaron muchos años. Seguí estudiando, aparte de mi carrera profesional que no tiene nada que ver con la música, seguí estudiando siempre lo que era armonía, composición, y un día llegó la oportunidad de hacer lo que yo soñaba. En aquellos años, cuando peleaba con mi papá, el ideal era Mariano Mores con la Orquesta Lírica Popular, claro, que tenía un vuelo lírico fantástico, ¿no?
Ya entonces, su presencia claro, era claro. Discutíamos mucho, me decía, pero eso no es música, es una banda, me decía, manga de locos. Bueno, con Mores no transó mucho. Pero después, cuando yo salía de la facultad, eran más o menos las tardes, las 7, las 8 en Santa Fe, agarraba un coche motor y me iba a verlo. Él estaba trabajando en la línea en San Justo. Y había empezado el ciclo de Astor Piazzolla con la orquesta de cuerdas en Radio El Mundo, creo que. Entonces le decía, papá, ¿lo escuchaste Piazzolla anoche? Eso no es tango, me decía, salí de acá. Pasó una semana, voy otra vez y le digo lo mismo. ¿Lo escuchaste Piazzolla, papá? ¿Viste cómo toca el bandoneón de ese tipo? Y me dice, es lo único que tiene el bagre ese, así, tal cual, el bagre ese, sí. Respectivo. Otra semana más. Llego yo el viernes a la noche, a la mañana nos levantamos y dice, se va unos mates. Entonces voy, preparo todo y cuando voy llegando, que él no me vio, estaba tarareando Lo que vendrá. Y le digo, entraste por la variante. Bueno, nos reímos y por supuesto que de ahí para adelante siguió respetando a su D'Arienzo querido, pero también escuchaba a Piazzolla. ¿Y mamá tocaba el violín? Fue su gran vocación frustrada. No amaba el violín, ella le gustaba mucho la música, pero como buena hija de italianos, jamás la iban a dejar ir a estudiar. Iba a ser artista. Que no fue, claro, fue artista. Era mala palabra. Totalmente. Entonces, mi abuelo piamontés, un tipazo de aquellos, tengo su foto colgada en el estudio mío, dijo, no, la nena no va a salir de acá. Y menos a San Justo, que ya pintaba como ciudad, claro. Peor todavía. Así que mi papá, cantor y empleado ferroviario, y mi mamá, ama de casa. Así fue la cosa. ¿Toda tu infancia la pasaste en el mismo pueblo o tu papá, como era ferroviario, cambiaba? Sí, estuve hasta los 7, 8 años, sí, que mi papá se fue a trabajar a La Quiaca, al límite con Bolivia. Sí, porque pegaba un gran salto en su carrera ferroviaria. Entonces fuimos a vivir allá, tuvimos un par de años, creo. Un clima muy inhóspito, te imaginas, en aquellos años era todo agreste en esa zona, ¿no? De Humahuaca para el norte. Bueno, y después sí, volvimos y nos fuimos a vivir a la ciudad de Santa Fe, donde yo tenía que seguir mis estudios y demás. ¿Y a qué edad empezaste con el bandoneón? Que elegiste instrumento difícil, si lo hay. Nunca me recuerdo, ¿son 71 teclas? Sí, tiene casi la 38 extensión. Y 33, sí. No me acuerdo bien, vos me lo contaste y me lo explicaste. Tiene casi la extensión del piano, digamos. Solo que no va en una octava atrás de la otra seguido, hay que buscarla acá, entre 4 teclados. Sí. En realidad, me gustaban las dos cosas, el piano y el bandoneón. Entonces, no miento, primero le pegué una miradita al acordeón a piano, como iba a volver italiano, y el señor Yáñez dijo, no. El acordeón no. La verdulera no. El bandoneón, sí. Bueno, y me enamoré del bandoneón, es un instrumento muy querible en la medida en que uno aprende a conocerlo, a extraer de sus entrañas ese timbre tan maravilloso. Es un órgano realmente. El principio de su funcionamiento es un aerófono, igual que los antiguos armonios que se utilizaban en la iglesia. Claro, tengo entendido que se hizo porque trasladar un órgano de iglesia en iglesia era algo muy... Tal cual, en la antigua Alemania. Claro. Bueno, entonces, lo sería hoy con todo lo moderno y sería muy engorroso. Sí, entonces ese timbre que uno puede extraer utilizando todos los recursos que tiene, te da una semblanza de un órgano de iglesia. De hecho, yo he tocado en alguna iglesia por allí cuando me dejaron. Y es tan dúctil que podés abordar cualquier estilo de música, clásica, popular, dentro de lo popular, folclore,
Eso comenzó tipo 10 años, ya en Santa Fe. Para estudiar, sí. Ajá. Ahí hiciste... Como es el berretín venía de más antes, porque me cuentan mis tías que agarraba una almohada y la destrozaba tocando como si fuera un bandón. Y me ponía una correa acá porque me gustaba cómo me quedaba. Bueno, y me miraba. Bueno, era lo que más se adaptaba para poder moverla de un lado para otro. Nene, dejá de tocar el bandoneón que tengo que dormir, decía la tía. Tal cual. Julio, hiciste primario, secundario y universitario en la ciudad de Santa Fe. Sí, tal cual. Y tu carrera, vos mismo lo dijiste, nada que ver con la música. Yo tenía... Tecnicatura en construcción de puentes, caminos. Ahora te cuento. Yo tenía 2 o 3 vocaciones muy fuertes. Cuando estaba en tercer año del secundario, del bachillerato, teníamos un profesor de biología que era médico conocido de la familia. Y me dice, vos tenés que salir de acá y te estudiar medicina como yo, me dijo. Y me quedó picando eso. Estuve averiguando cómo podía hacer las equivalencias para irme a Rosario. Después, mis padres interfirieron un poco y dicen, no, mira, iniciaste una carrera, o vas a iniciar una carrera, decidite porque después no vas a poder cambiar. Pero aparece otra cosa, que esto cuando lo cuento me dicen es insólito. Sale un llamado de las Fuerzas Armadas, de Campo de Mayo, que enrolaban como cadetes para oficiales a chicos que tuvieran el segundo o tercer año aprobado, creo. Estaba justito. Yo iba a ser militar, me encantaba. No me mires tan feo. No te miro. No. Bueno, y no te imagino con la gorra, Lucho. Tenía los papeles listos para irme, pero bueno, en aquellos años los chicos a los 14, 15 años no decidían nada, sino que decían los padres. Claro. Bueno, fracasó la carrera militar y entonces me gustaba el aspecto de los caminos y todo eso y de los puentes. Y termino la primera tecnicatura a nivel industrial y porque era un buen alumno, era estudioso, me becaron para hacer la tecnicatura a nivel terciario para especializarme en construcción y diseño de puentes de mediano porte y carreteras pavimentadas. Y de eso viví toda la vida, haciendo caminos. Y eso es lo que te saca de Santa Fe y te lleva, claro, te trae al sur, claro, a Caleta Olivia. Así es. Cuando nos dan la beca, había una planilla, no la olvido nunca, mira, una planilla larga que decía todos los datos nuestros, lo que nos iban a pagar y demás, y al final decía, cuando se reciba, ¿estás dispuesto a ir a cualquier punto del país? Y venía impreso, sí. O sea, ¿era sí o sí? O sí. Ahí no había modificación. No, había que firmar nada más y viajar. Y viajar a la Patagonia en aquellas épocas me decían, pues estás loco. No, le digo, ¿por qué? Porque había ido un señor, un ingeniero que era inspector general de obras acá en el sur. Estamos hablando años 65. Más o menos. Que era el inspector general de la obra que se iniciaba la ruta 3, o sea, al sur, o sea, de Comodoro Rivadavia hasta, en ese momento, hasta Piedrabuena. Y nos plantea el caso, mire, dice, aquello no es el infierno, aquello todo el mundo vive allá, no se crean que es un despropósito. Y hubimos 3 aventureritos que dijimos, vamos. El tema fue cuando llegamos a Buenos Aires. Teníamos que presentarnos en la Casa Central de Vialidad Nacional para que nos dieran los pasajes para venir al sur. Y me atiende un tipo y me dice, ¿dónde te va, pibe? Me dice, a la Patagonia, le digo, más allá de Comodoro. Pero vos estás loco, me dice, ¿cómo hacer eso? ¿Pero por qué? Le digo, mira, viste que hay una costumbre a veces en los porteños de murmurar cosas solos. Sí. Bueno, este hombre estaba, el que él me señalaba, estaba frente a una pared, frente a un mapa. No sé si lo estaba leyendo, pero él estaba frente al mapa y se le veían los labios así, como que hablaba. Dice, mira, ve, aquel estuvo 6 meses, quedó loco así del viento, dice. ¿Tanto por hacerlo? Digo, bueno, pero ya estaba embarcado y teníamos que venirnos. Cuando salía, me dice mi papá, llévate el bandoneón negro que lo vas a precisar, vas a estar solo. Digo, no,
yo voy a iniciar mi carrera profesional, le digo, llévalo, me dice. Bueno, lo traje. Llegué a Comodoro Rivadavia, todo muy bonito, un gran hotel, nos esperaban. Y a la otra mañana, el señor dice, mañana lo pasamos a buscar a las 7. Muy perfecto. Me pasan a buscar a las 7, el viaje lindo, porque iba contra el mar, ¿viste? Claro. Hasta ahí, toda una chochera. Cuando llegué a Caleta Olivia, el lugar donde estaba la casa donde íbamos a vivir era una manzana vacía, que tenía una casita en cada esquina, y llegó la tarde, no teníamos luz, empezó a soplar el viento, terrible. ¿Y el viento en esa época soplaba en Caleta? Soplaba y soplaba. Sentía la filtración del viento, porque era una casa prefabricada, pero no estaba terminada todavía. Y llegó la noche, me acuerdo que me senté en el borde de la cama que tenía. El primer pensamiento, digo, mañana me voy, claro, devuelvo la beca, lo que sea. Y por ahí veo el bandoneón y empecé a tocar. Y me consolé con eso. Y bueno, tenía que estar 3 años. En esos 3 años tenía un par de amigos que estaban allí que eran muy nocheros y visitaban frecuentemente no era un cabaret. Exacto, era un club nocturno. Como los de aquella época. Claro, tenía un lujo, claro, estaba preparado para toda la gente del petróleo que gastaba muchísimo dinero, un piano de cola, muy lindo. Y estos me dicen, ¿no querés tocar? Dice Julio, yo jamás toqué una bat, le digo que... No, pero está el maestro Raballo. Raballo era el hermano de Estela Raval, claro, que se iba a Gallegos y tenía 2 grupos musicales la sala. Y me dice, ¿querés que hablemos? Y como para sacármelo de encima, le digo, sí, vayan. A los 10 minutos vienen, te esperan mañana para una prueba. Me dice. Como buen muchachito creído, soberbio, me dije, pruebas a mí. Yo venía de grabar en Buenos Aires con una orquesta en Santa Fe. Entonces el otro día voy, me presento, y estaba el maestro, tipo de pelo largo, de Buenos Aires, era el nombre, no dirigía toda la actividad musical de la sala. Y me dice, a ver, pibe, dice, ¿qué sabes hacer? Y digo, mire, yo escribo arreglos para orquestas de jazz, para algunos arreglos corales, me gusta Piazzolla. Y me acuerdo de estas palabras, que, a ver, ¿qué me trajeron acá? Dice, pone algo. Pusimos una partitura, tocamos media parte, dice, está bien, dice, déjalo así nomás. Vení mañana, dice que acá tocamos todos los días, de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, y no se para nunca. Perdón, 11 de la noche a las 4 de la mañana, todos los días. 7 de la mañana... ahí va, esa es la parte de la historia. Espérate. Y me dice, al otro día voy a la noche para empezar, y dice, anda a arreglar condiciones con el dueño. Bueno, me atiende un tipo vestido a la usanza de los galanes de los años 50, ¿te acordás? La camisa de Jabot. Sí, el Jabot, un smoking, barba. Y me dice, bueno, dice, así, dice, me ha dicho el maestro que anda muy bien, dice, ¿cuánto quiere ganar? Y yo le digo, mire, yo vengo de una plaza donde las tarifas son diferentes, hagamos un ofrecimiento y después le digo si estamos de acuerdo o no. Y me tira una cifra y me dice, bueno, después ya aumentamos, si no hay problema. Y saqué la cuenta, era más de lo que iba a cobrar como inspector de obra. Entonces dije, bueno, esta es la mía, agarro viaje total, te imaginaba, 23 años, tenía así 22, 23 años. Y como vos decías, me acostaba a las 4:30, 5 de la mañana, y a las 7 arriba para atender la hora. Para colmo, una hora que estaba supervisada por el Banco Mundial. Cuando el ingeniero del Banco Mundial se enteró que yo tocaba en una UAT, me quería crucificar. No puede ser, dice usted, acá el jefe de la inspección, ¿cómo va a estar? Le prometo que voy a dejar. Al cabo de 9 meses había bajado 14 kilos y una noche me dormí tocando. Me di cuenta porque pegué el pestañazo y entonces le digo al dueño, hasta acá llegué. Claro. Basta. Bueno, me dice, está bien, Julio, me dice. Y era la primera licencia que volvía a mi casa, a Santa Fe.
mi madre se quería morir, dice, ese chico está enfermo, dice, tenemos que se lo ve por el médico. Y el único que sabía era mi papá. Se reía mi viejo, pobrecito. Bueno, estuve en 3 años y después me volví a Santa Fe, el peor error de mi vida, porque perdí todo lo que había... Ah, volviste a Santa Fe, porque también fuiste a Sarmiento. No, eso fue mucho después. Ajá. Volví a Santa Fe porque mi viejo me quería tener al lado de él. Yo cumplí con la beca los 3 años que tenía que trabajar y fue uno de los pasos más equivocados que di en mi vida, porque tuve la posibilidad de ser empresario. Hubo un señor que tenía una empresa, me dice, para el cual yo había hecho algunos trabajos, me dice, Julio, quédese, le doy que dirija la empresa, se la queda para usted, me dice. No, yo quería volver a mi tierra. En 6 meses perdí el auto que tenía, me quedé sin trabajo, fue un desastre económico y de todo tipo. Me acuerdo que tenía a mi hijita mayor, tenía que tocar en una orquesta los viernes y sábados para poder comprar la leche, cosas así. Pero, bueno, sí, esos malos momentos que uno le toca una época, en la vida, ¿no? Terrible, fue terrible. Sí. Bueno, después de estar un año parado, me contactan con una empresa que estaba haciendo los accesos al túnel subfluvial en Santa Fe, Paraná, y me contratan. Y con esa empresa tuve muchas satisfacciones, dirigí muchos trabajos importantes. Después pasé otra vez a Vialidad Nacional y por último veo en esa época la actividad vial era muy floreciente y yo siempre en el afán de buscar mejora, ¿no? Y veo que se abren 3 concursos. Uno era en Chaco, otro en Santa Cruz y otro en Chubut. Y me presento en los 3. Y gané los 3. Pero el que más me gustaba era Chubut. Santa Cruz estaba bueno, pero muy lejos, ya no quería volver tan al sur. Y arreglo con Vialidad Provincial. Y allí empecé la carrera vial acá, se alternó. Ahora, perdón, sí. Te vuelvo atrás un poco. Quiere decir que en ese momento difícil, ¿no?, que con tu profesión estabas sin nada y había perdido prácticamente todo volviendo a Santa Fe, el bandoneón fue la rueda de auxilio. Sí, sin duda. Toda la vida lo fue, tanto vos bien sabés que con el arte poco se gana, pero sí Pero se puede encontrar el mango a la vuelta de la esquina, claro, así, por tal lo menos cual. para llevar. Pero además, más que eso, más importante es el consuelo emotivo, digamos, lo que con el bandoneón, con cualquier instrumento, ¿no?, pero yo específicamente con el bandoneón, podés volcar tus tristezas, tus alegrías, tus frustraciones. De hecho, a veces mi señora me dice que la música que por allí en los arreglos pongo es media tristona, pero es que a veces uno vuelca sus sentimientos con el instrumento, es una manera. Yo le digo siempre a la gente que a veces estudia conmigo, le digo, ya, la música es un idioma, y tenés que aprender a leerlo y hablarlo. Esto no va en desmedro de ningún instrumento, pero cuando uno habla de sentimientos, de recuerdos y de cosas a flor de piel, el bandoneón tiene algo tan especial, ¿no? Hay algo que yo es un vehículo que ingresa por unos lugares no entendía. Con mi esposa hemos discutido a veces, pues ella canta muy bien y dice, yo cuando vos me acompañás con el bandoneón solo es una cosa, pero ya cuando querés meter un piano, un bajo, lo que sea, ya no me gusta tanto. Claro, es otra cosa. Y otros cantantes me han dicho lo mismo. Mirá, che, ñaña, sí, ya no es Julio. Bueno, otros cantantes me han dicho lo mismo, de que se siente una sintonía muy especial con él. Inclusive, ¿sabes qué? Alguna vez acompañé himnos en la iglesia y tenía un señor que cantaba y se emocionaba tanto que se le quedaban las lágrimas cuando cantaba apoyado con el bandoneón. Claro. Bueno, en el tango se dice, considero, estoy yo de acuerdo en eso, que es el vehículo que consigue meter el tango por debajo de la piel, el bandoneón. Ajá, Fíjate que hay un antes y después del bandoneón. Por más que no le guste a Borges, que le gustaba el tango sin bandoneón, el bandoneón le da otra cosa, ¿no? Ya no el piano, la flauta, como era antes, nada más, pero es otro tango.
qué edad comenzaste a escribir música, a hacer arreglos? Y apenas tuve los primeros conocimientos de armonía. 20 y pico de años. Antes de eso. Antes de eso, sí. Empecé con los primeros arreglitos muy elementales, muy sencillos. Entonces, es como que se te despierta una vocación subyacente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No, tengo que estudiar más, tengo que empezar a capacitarme para poder volcar todo esto que uno lleva adentro. Un día le dije a mi madre, le digo, tengo tanta música en la cabeza, algún día la voy a escribir, me dice. Me dice ella, bueno, tenés que estudiar, es cierto, le digo. Entonces, por eso siempre, paralelamente a mi carrera profesional, invertí muchas horas de estudio en lo que es el sustento técnico de la música, ¿no es cierto? Armonía, composición. Y eso me llevó a que mis arreglos empezaron a tomar cierto vuelo. No quiero decir que han sido maravillosos ni geniales, pero hoy escucho las grabaciones. Por ejemplo, estaba viendo el DVD de Tangata de Buenos Aires que hicimos acá en el teatro, y realmente hay cosas que están bien, ¿no es cierto? Haciendo un análisis frío, sin pasionismo, sin autogratificarse, entiendo que están bien logrados. Hablando ya de Madryn específicamente, donde venís alrededor del 95, me dijiste. A Madryn. A Madryn hace 17 años, sí, más o menos. Has tocado acá con músicos. Días pasados estuvo acá en este programa, por ejemplo, Alberto Murillo, con quien creo que es uno de los últimos con lo que tocaste. Sí, sí. Me has nombrado a gente muy querida acá y muy reconocida, Mario Sablik, Enrique Pailalev, sí. No sé si me olvido de alguno de los que has tocado, pero me refiero que has tenido la oportunidad de estar con gente que han sido compañeros en un escenario o en una grabación de verdadera jerarquía. Sí, en ese momento, digamos, teníamos a Carlos Giglione, por ejemplo, en piano. El maestro Carlos Giglione está en Trelew. Está en Trelew, sí. Pianista. Gran pianista. Después había gente de cuerdas que hoy las veo que están trabajando con la orquesta vocacional infanto juvenil de acá del municipal, que es Silvina Seltzer, Ana Pomar. Y logramos un ensamble importante, ¿no? Además, en esa obra, a nosotros nos dio tanta satisfacción el producto final, porque recuerdo que viene Rubén Petrucci y me dice, Julio, tenemos que hacer algo diferente, dice, para el aniversario de Alvar. Le digo, mira, tengo repertorio para dar un concierto. No, me dice, no, tenemos que hacer algo diferente. Y en el escritorio mío, sentados uno a cada lado, empezamos a tirar ideas y en 40 minutos teníamos armado el esqueleto del espectáculo, de lo que queríamos hacer. Y sobre eso empezamos a trabajar. El tema era cómo íbamos a resolver tantas cosas, que había aspectos musicales, actorales, el ballet. Y era tan difícil compaginar todo que cuando nos unimos al ballet de Trelew, a Pilmaiquén, interviene Lito Aguilera y empezó también a tirar sus ideas. O sea, fue una amalgama de ideas de tres tipos. Y que se hizo, fue realizable. No estaban volando, más allá del vuelo de toda artista, tenían además, los pies en la tierra. Era muy, el proyecto era realizable porque teníamos el apoyo económico de Alvar y porque pudimos desarrollar todo el espectro de actividades que el espectáculo requería. O sea, quien diseñara los decorados, escenarios. María Laura Brato fue la que diseñó eso. Después la carpintería la hizo este hombre Viganó. También estuvo acá en nuestro programa. Ajá. Y después, bueno, toda la dirección de la puesta en escena de... No quiero dejar pasar, antes de cerrar nuestra charla, algo muy importante, porque si bien es cierto que tu profesión
te ha llevado por los caminos. Más correcto el término no puede ser, ¿no? Sí, carreteras y puentes. Es cierto, sí. El tango te ha llevado a Europa. Es cierto. La música me permitió... O el bandoneón, digamos, te ha llevado más. Sí, es cierto, ahí vamos. El bandoneón. Era fue una etapa tan linda porque era un encadenamiento de sucesos que todos eran gratificantes. Yo me había retirado ya de la actividad oficial y me fui a dirigir obras a Río Gallegos. Entonces llegaba la veda invernal, que no podías trabajar por el frío, me venía a Trelew, preparaba a los músicos y me iba a Europa con el ballet, con Bill Maiken. Fueron las giras del 94, 96, 97 y el 2000. Conocí lugares maravillosos, cosas que uno por allí en lo normal no se imagina que puede llegar. Pero cuando se plantea el viaje a Rusia, es una comezón para ver cómo era eso, claro. ¿Viste? Realmente. ¿Cómo era Rusia? Bueno, Rusia desde el punto de vista geográfico, por lo menos la zona que tuvimos nosotros, cerca de Moscú y 2 o 3 ciudades por allí cercanas como Sergeyevsk Posad y Elektrostal, es todo un bosque de unas coníferas maravillosas, son derechitas, un tronco muy, muy finito, ¿no? Y es un paisaje fantástico. Y la atención de la gente allí fue espectacular, realmente fueron 10 días imborrables. ¿Qué te quedó trunco, Julio? ¿Algún viaje, alguna realización tuya? En la música me refiero. ¿En la música? Sí. Sí, yo siempre soñé con dirigir una gran orquesta, haciendo mis arreglos, esa tendencia a mezclar un poco lo popular con lo clásico, que arranca de ahí donde te contaba la anécdota con este director del ET9, que me invita a ver los ensayos de la Sinfónica. Yo tenía una invitación, una convocatoria para dirigir la Orquesta Sinfónica de Costa Rica. Para ello me pidieron que despachara todos mis arreglos. Bueno, mandé el concierto del verano de Piazzolla y Vivaldi. Entre todas las otras obras era un paquete y las habían empezado a ensayar. Tenía el pasaje en la mano. Y 2 días antes de embarcarme, entra en coma final un ser muy querido para nosotros, para mi esposa y para mí, que estaba en Santiago de Chile, una nuera que queríamos como una hija. Entonces hablo a Costa Rica y me dicen, no te hagas problema, primero la familia, me dijeron. Y en vez de irme a Buenos Aires, a San José, salimos para Santiago de Chile. Esa quizás pueda ser... Está bien, pero fue una decisión tuya, sí, una decisión totalmente. De vida, sí. dada con el afecto, dada con totalmente. El corazón, o sea que uno no puede considerarlo tampoco una frustración, ¿no? Es cierto, no, porque es una decisión del amor, del corazón. Julio, ha sido un placer tenerte en el programa, Te agradezco mucho tu visita. Aunque sea una frase hecha, te quiero decir que el agradecido soy yo, porque realmente el poder participar en un programa como el tuyo, el poder dialogar, sobre todo con vos, cosa que me encanta, ya lo hemos hecho muchas veces, es de por sí muy gratificante. Así que, como se dice siempre, el agradecido soy yo. Sí. Y bueno, te deseo lo mejor con este programa realmente original, interesante, y darnos la oportunidad de contar un poco nuestras vidas. Ese es el motivo principal del programa. Queremos testimoniarte nuestro afecto, tu presencia en el programa. Luz de Luna, Casa Natural y Mística, te hace el obsequio de este ojito de cuervo. Pero muchísimas gracias. Para que recuerde tu paso por el programa. Lo voy a poner en el estudio al lado mío, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, junto al bandoneoncito en la silla. Sí, tal cual, lugar, tal cual. Sí. Me refiero a una sillita muy chiquita que tiene con un bandoneón, Julio, en su estudio. También obsequios de gente amiga. Por supuesto, también gracias a ustedes. Nos reencontramos el próximo lunes en otra edición del Ojo del Cuervo. Buenas noches.